continuamos, vamos a seguir adelante. Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso. El día de hoy te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo también para aquellos que se conectan y nos están acompañando ahí en sus casas, en el lugar donde estén. Estamos transmitiendo desde Tijuana, al norte del país. Y bueno, pues te platico, estamos los fines de semana estudiando serie Cartas de Pedro. Oh, maravillosa serie esta de Cartas de Pedro. Y pues vamos a continuar. Hoy toca un tema muy, pero muy bueno para conocer, y es cómo reflejar a Jesús. Aquel que ha nacido de nuevo, el cristiano que ha entregado su vida al Señor, por fe lo ha recibido y lo ha confesado de todo corazón. Entonces hay una manera diferente de vivir, y aquí lo vamos a ver en este estudio que vamos a tener el día de hoy. Y pues te recuerdo que la primera carta de Pedro fue escrita a creyentes que estaban enfrentando oposición, sufrimiento a causa de su fe. Desde el capítulo 2, porque vamos a comenzar con el capítulo 3 el día de hoy, Pedro ha venido enseñando un principio fundamental, y es que el creyente glorifica a Dios por medio de una sumisión voluntaria y obediente. Esta es una sumisión a Jesús voluntariamente, ya sea frente al gobierno, los empleadores, o el matrimonio, o la iglesia. De esta manera, cada cristiano tiene el deber ser de hacerlo voluntariamente, ya que es una persona que ha nacido de nuevo y los principios bíblicos han venido bajando a su corazón. Ahora, en este capítulo 3, Pedro, el apóstol, entra en un terreno más cercano al corazón de todos. Primero nos enseñaba sobre cómo nosotros debemos de actuar, pero ahora se acerca más al corazón de todos, que es el hogar. Aquí vamos a comenzar estudiando esta maravillosa carta, y Pedro nos va a enseñar cómo el corazón debe estar abiertamente receptivo, y cómo el cristiano debe de comportarse, y va a comenzar a enseñarnos por el hogar. Allí es donde la fe deja de ser teórica y se convierte en práctica. No habla de un matrimonio perfecto, porque primeramente Pablo nos va a enseñar sobre el matrimonio, y bueno, aquí vamos a ver cómo se despliega esta enseñanza. Y no habla de un matrimonio perfecto, sino de personas imperfectas siguiendo a un Salvador que es perfecto. Pedro muestra que el Evangelio transforma la relación entre esposos. Esa es una maravillosa verdad que vemos nosotros en la palabra de Dios reflejada, que las personas imperfectas, siguiendo a un Jesús que es perfecto, entonces el Evangelio transforma las relaciones de los esposos. Y luego, al final, vamos a ver cómo extiende esta transformación hacia toda la iglesia. Comienza en el hogar y luego se expande a la iglesia. La verdadera espiritualidad no se demuestra solamente dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino comienza en la casa, comienza en el hogar, comienza con el matrimonio, comienza con el padre, la madre, y luego se extiende a los hijos, ahí en ese hogar, y después necesita ser reflejada en la iglesia. Un hombre le pregunta a un amigo, ese hombre le pregunta y le dice: ¿quién manda en tu casa? El amigo respondió: las decisiones grandes las tomo yo. Como quién será el próximo presidente, cómo resolver la economía mundial y qué pasará con el clima, le contesta a su amigo. Y las decisiones pequeñas, le pregunta: mi esposa, ella decide cosas sin importancia, como dónde vivimos, cuánto gastamos, dónde vacacionamos y qué vamos a comer. Pero la realidad es que Dios nunca diseñó el matrimonio como una competencia de autoridad. Dios no diseñó el matrimonio para que haya una competencia de quién lleva las riendas, quién no lleva las riendas, quién es el que manda sobre las cosas que pueden ser más difíciles, sino lo hizo con un propósito totalmente diferente a que sea como una competencia de autoridad. Es una relación de amor. Dios creó el matrimonio primeramente como una relación de amor
respeto y servicio mutuo. Así que pues vamos a entrar de lleno a nuestro servicio. Te recuerdo que estamos en Primera de Pedro, este es el pasaje bíblico que vamos a cubrir el día de hoy. Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 al 12. Y nuestro título para la enseñanza del día de hoy es Reflejando a Cristo en el hogar. Una vez más, Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 al 12. Y el título para nuestra enseñanza, para tus notas, es Reflejando a Cristo en el hogar. A través de nuestro estudio verso a verso vamos a ver nosotros 4 maneras prácticas de reflejar a Cristo en el hogar. Una vez más te las comparto, 4 maneras prácticas de reflejar a Cristo en el hogar. Bien, si tú tienes una Biblia o un dispositivo, por favor ábrelo conmigo. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Estamos comenzando el capítulo 3 de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6. Lean conmigo, por favor. Dice, así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Bien, pues te recuerdo que estuvimos la semana pasada viendo cómo Pedro, a través del capítulo 2, nos había estado enseñando sobre ese amor mutuo, ese respeto a la autoridad, que aunque las personas estuvieran pasando por diferentes circunstancias, ya que esta iglesia en el primer siglo, estas personas que estaban, a las cuales estaba Pedro escribiendo, eran personas que no vivían en su patria, eran personas que estaban esparcidas por lugares que no era su cultura, estaban siendo marginados totalmente, pero Pedro les manda esta maravillosa carta en los primeros 2 capítulos. Él se refiere a que nosotros pensemos, o en esta parte, las personas a las cuales estaba escribiendo, estos cristianos, ellos pensaran que no importa donde estén, tienen una ciudadanía que es en el cielo, una ciudadanía divina. Entonces, vamos a regresar a nuestro texto bíblico y en esta parte Pedro primeramente comienza a hablar de una esposa que adorna el Evangelio. Verso 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Este pasaje bíblico yo lo he escuchado en algunas iglesias, y a veces yo he escuchado cómo lo sacan del contexto y se utiliza de una manera como diferente, como ya escuchaste, esténse sujetas, o sea, calladitas, ahí se ven más bonitas, y comienzan a dar un contexto medio raro. Pero esa no es la realidad de este texto bíblico. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Este es un gran consejo del apóstol Pablo para la mujer. Pedro continúa el pensamiento, iniciando desde el capítulo 2 con la palabra asimismo. Con la palabra asimismo. No está hablando de inferioridad, está hablando del mismo Espíritu de Cristo que se sometió voluntariamente a él. La palabra sujetas en griego es upotazo. Esta es la palabra estar sujetas, que significa colocarse voluntariamente bajo un orden establecido por Dios. Dios tiene un orden, así como estuvimos viendo el jueves, el orden en que la creación se está llevando a cabo. Bueno, también
la humanidad tiene un orden. El hombre, la mujer, los hijos, todo Dios lo diseñó con un orden. Ni tampoco para estar encima uno del otro, ni tampoco para estar bajo los pies. Sujetas. Pedro se refiere a que la mujer esté sujeta, pero esto es voluntariamente bajo un orden establecido por Dios. Cuando la mujer creyente y el hombre creyente forman un matrimonio y conocen la palabra de Dios, conocen la Escritura, entonces cada uno toma una posición y no es cualquier posición, es la posición del diseño divino para el matrimonio. Nunca implica un abuso el estar sujetas, tampoco esclavitud ni pérdida de valor personal. Esto no significa. Pedro incluso contempla el caso difícil. Observa, para que también los que no creen a la palabra, es decir, esposos incrédulos, la estrategia no es la discusión constante. No dice, gánenlos con argumentos. Dice, sean ganados sin palabras. Es decir, la conducta abre puerta donde los sermones ya no funcionan. Amigos, amigas, esposas, no argumentes con el marido, sino toma tu lugar, toma tu postura y desde ahí muchas veces en silencio vas a declarar el poder tan grande que hay en el Evangelio. El verso 2 nos dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Por qué? Porque el mundo está observando. Pero primeramente observa el esposo. Antes que el mundo esté observando, el esposo está observando a su esposa. Los versículos 3 y 4, Pedro no prohíbe arreglarse físicamente. No está diciendo ahí como sea, levántese mi hermana y póngase ahí cualquier cosita y échele, porque la palabra de Dios dice que usted no debe de ser ostentosa. Ahí nada más como que se da un jaloncito y éntrele, porque así es como la quiere Dios. No está diciendo o está prohibiendo Pedro que la mujer se arregle físicamente. Está comparando prioridades. El verdadero adorno proviene del corazón. Y lo dice, es un espíritu afable y apacible. Es una belleza que nunca envejece. La belleza va por dentro. No prohíbe que se arreglen y que sean hermosas y que decentemente puedan llevar físicamente un buen ornato o una buena vestimenta. El versículo 5 y 6, los versículos 5 y 6, Sara es presentada como un ejemplo. Todos los cristianos conocen la historia de Sara. Sara, la esposa de Abraham. Entonces, ella viene aquí a colación y es presentada como un ejemplo. Ahora, ella es presentada como un ejemplo, pero no porque fuera perfecta, porque Sara tampoco fue perfecta, sino porque aprendió a confiar en Dios, aun cuando Abraham cometía errores. Yo voy a hacer lo que la Biblia dice hasta que tú dejes de cometer errores. ¿Cómo me estás pidiendo a mí tales cosas? Y mira tu comportamiento. No, también Sara, me imagino que tuvo muchos conflictos con Abraham. Abraham, igual que nosotros, cometió errores, era humano. También el pecado había entrado a su vida. También cometió muchísimas cosas por las cuales, te aseguro, Sara no estuvo contenta. Pedro usa el ejemplo de mujeres del Antiguo Testamento porque la verdadera belleza siempre ha sido una belleza espiritual. Él está comparando a Sara, pero en el espíritu, en la manera en que ella se conducía, aunque Abraham fuera imperfecto. La palabra incorruptible significa algo que nunca pierde valor. Esa belleza que la mujer posee, que tu esposa posee, que esa mujer que Dios te ha dado en el matrimonio, entonces ella lleva una belleza incorruptible que nunca pierde valor. La ropa pierde valor, la ropa pasada de moda ya no cuesta lo mismo, ya no se ve igual, pero la belleza espiritual, la belleza con la que Dios adorna a la mujer, esa jamás pierde su valor. La cultura romana exaltaba la apariencia exterior, pero exalta el carácter interior. Esto nos lleva
a la primera manera práctica de reflejar a Cristo. La primera manera práctica de reflejar a Cristo es la influencia más poderosa, es una vida transformada. La primera manera práctica de reflejar a Cristo, entonces, encontramos que es la influencia más poderosa, es una vida transformada. Una vida transformada, eso arrasa con cualquier argumento. Muchas veces queremos cambiar a otros con palabras. Muchas veces queremos nosotros agarrar la Biblia y sermonear a los demás, queriendo que entiendan, queriendo que comprendan, pero cuando ellos voltean a ver nuestra vida, entonces como que no hay un gran convencimiento. Dios primero transforma nuestra conducta. La conducta debe de ser una conducta que viene transformada a través del Espíritu Santo. Una vida piadosa tiene un poder evangelístico enorme. Si nosotros pudiéramos predicar el Evangelio con nuestra manera de vivir, seríamos muchísimo más efectivos. La gente escucha con los ojos. ¿Sabías que la gente está escuchando con los ojos antes que con los oídos? Las personas siempre están observando. Tus vecinos, tus familiares que no son convertidos, tus amigos que no son convertidos en el trabajo, las personas inconversas con las que tú tienes una amistad, siempre están mirándote cómo tú te conduces en tu vida cristiana. Nuestro carácter habla cuando nuestra boca está callada. El carácter que nosotros tenemos o estamos viviendo el día de hoy habla más que 1000 palabras. También aquí entra algo muy importante que son los hijos. Ellos observan más de lo que escuchan. Ellos tienen esa capacidad, y tenemos esa capacidad nosotros también cuando éramos pequeños, de estar observando cada movimiento. Conocíamos tanto solamente por observar, y eso lo hacen también ellos. Los esposos perciben la autenticidad. La familia necesita ver el Evangelio antes de oírlo. Y no solamente la familia, inconversa. La familia, los amigos en el trabajo, las personas, tus vecinos, las mismas personas en la iglesia, los que van llegando, los nuevos, los visitantes, tienen que ver que de verdad se está viviendo a Cristo. Entonces, estas personas necesitan ver el Evangelio antes de escucharlo. Por favor, no te acerques con las personas con todo el ímpetu de querer cambiarles y que entren al Evangelio. Primeramente, vamos a examinarnos, mirarnos a nosotros mismos. No estoy hablando de perfección, no estoy hablando de que tú camines perfectamente y que todo está perfectamente en tu vida. No hablo de perfección, pero hablo de vivir el Evangelio así como está establecido en la palabra de Dios, para que pueda ser efectivo en los demás. Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, versículos 7 y 8, le escribe de esta manera: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Verso 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bien, este es un gran consejo del apóstol Pablo, no solamente a Tito, sino también para cada uno de nosotros, que nos presentemos en todo como ejemplo de buenas obras. Entonces, como cristianos tenemos un gran trabajo que hacer. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Ser ejemplo de buenas obras. De esa manera, el adversario, Satanás, no va a tener ocasión, no va a tener un pie como entrar para que destruya la gran obra del Evangelio. Ahora, Pedro ahora dirige la atención hacia los esposos. No solamente nos va a hablar el día de hoy sobre las esposas, ahora va a ir directamente a la cabeza del hogar, que es el esposo. La responsabilidad espiritual no recae únicamente sobre la esposa. Comenzó hablando sobre la esposa, pero la responsabilidad espiritual no recae solamente sobre ella, sino también
sobre el marido, porque también es llamado a reflejar el carácter de Cristo. Vamos a leer el versículo 7 juntos. Primera de Pedro, estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es maravilloso. Un esposo que honra a Dios. Aquí está Pedro describiendo a un esposo que honra a Dios. Primeramente, la honra va dirigida a Dios. Pedro dedica menos palabras al esposo. Y eso no es un argumento de decir, ya ve, hermana, aquí a nosotros Pedro ya no la fió, pero a ustedes les tiró con todo. No, no se trata de eso. Simplemente Pedro dedica menos palabras al esposo, pero no menos responsabilidades. La misma responsabilidad que tiene la mujer espiritual delante de Dios, delante del matrimonio, delante de la familia, también la tiene el hombre, el marido, el esposo. Vivid con ellas sabiamente. Esta palabra a mí, cuando he leído el pasaje bíblico, digo, vivid con ellas sabiamente. Señor, ¿cómo es vivir con ellas? Vivir con ellas sabiamente. ¿Se necesita sabiduría para vivir con la esposa? Sí, mucha sabiduría. Y sabiduría de lo alto. Sabiduría que viene del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle sabiduría y guianza a Dios para vivir con ellas sabiamente, para poder comprender, para poder saber, para poder amar, para poder nosotros ser esa cabeza a la cual la esposa en sujeción viene con el marido y todo cae exactamente ahí como Dios lo estableció. Literalmente lo que está diciendo Pedro, vivir con ella sabiamente, es según conocimiento. El conocimiento que nosotros tenemos, lo adquirimos de la palabra de Dios. El esposo debe estudiar a su esposa. Esto es muy importante. Necesitamos nosotros conocer mucho a nuestra esposa. Debemos de estudiarla. No se trata de verla así raramente, sino estudiar su carácter, estudiar a través de preguntas, saber cómo es, saber qué le gusta, saber qué no le gusta, saber qué le molesta, qué no le molesta, conocerla, y para eso tenemos nosotros que entablar una relación abierta con nuestros cónyuges. También necesitamos conocer sus necesidades. Si una pareja o un matrimonio poco conversa, no hay ese puente de conversación, pues no se van a conocer, y entonces no vas a conocer las necesidades de ella, tanto físicas como espirituales. También es muy importante conocer, a través de la sabiduría que Dios da, la personalidad de ella, sus luchas y su manera de expresar el amor. Esto es muy importante. Cuando nosotros nos damos a la tarea como esposos, como compañeros, como matrimonio que está consolidándose en las cosas de Dios, entonces nosotros tenemos que hacer esa tarea de conocer la personalidad de ella, qué luchas está viviendo la esposa, de qué manera ella está enfrentando los problemas, los conflictos de la familia, las finanzas, cómo está lidiando contigo también. Porque yo les digo, por favor, oren por mi esposa, porque qué difícil tiene que ser, ¿no? Necesita mucha oración mi esposa. Bueno, lo digo, pero yo también pongo mi parte para no ser una carga en ella, sino parte de la solución. También dice que dándole honor. Dando honor significa darle valor, valorar, darle el honor merecido a esa persona que ha tenido el bien a través del Espíritu Santo tener un matrimonio con nosotros. Entonces también significa tratar con dignidad, reconocer el enorme valor dado por Dios, el valor tan grande que tiene tu mujer, la esposa. Es un valor grande que Dios le ha dado, y entonces es cuando nosotros la podemos ver como a vaso más frágil. Ojo, aquí no está diciendo
que la esposa es menor o porque llora mucho es porque se quebranta tanto. No, simplemente reconocerla como un vaso más frágil. No habla de inferioridad moral. No está hablando de que moralmente es inferior y usted ahí se pone aquí porque ahí mejor la dejo y no la muevo porque se me quebra. Usted siempre se me quebra fácil. No está hablando de eso. Habla de una constitución física generalmente más delicada. Tú puedes ver la estructura de una mujer, claramente es más delicada. Bueno, aquellas mujeres que hacen ejercicio y que tienen una profesión en algún tipo de deporte muy rudo, pues claramente las vas a ver un poquito más fuertes, pero de la misma manera se consideran delante de Dios que hay que tratarlas como a un vaso frágil. La palabra que utiliza Pedro aquí para frágil nunca significa que sea menos importante. Está hablando de fragilidad, pero no está hablando de que no sea importante. Una copa de cristal es más frágil que un vaso de plástico, pero también vale mucho más una copa. Luego dice también y menciona que ellas son coherederas de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que ambos reciben la misma salvación. La misma salvación y la misma gracia, el mismo Señor, la misma sangre, el mismo acto en la cruz, la cubre a ella y la cubre a ti. Entonces, ¿yo por qué menospreciaría a mi compañera? ¿Por qué entonces menospreciaríamos a nuestras esposas? Si ambos reciben la misma salvación, y no solamente reciben la misma salvación, el mismo Espíritu, la misma herencia eterna, y finalmente Pedro advierte para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí viene una gran advertencia de parte del apóstol Pedro, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El trato hacia las esposas afecta directamente la comunión con Dios. Vamos a tener mucho cuidado en esto. El trato hacia las esposas afecta directamente la comunión con Dios. Si tú estás teniendo algunos conflictos en tu matrimonio, estás teniendo algunos conflictos porque no logras ver, ni ella logra ver, ni tú tampoco, hay desacuerdos, por favor, acérquense a su pastor, acérquense a los hermanos que tienen y están preparados para poder ser neutrales en esto ellos y ustedes poder quizá recibir una consejería matrimonial. De verdad, háganlo. Yo le doy gracias a Dios por mi amigo pastor Carlos Oliveros de nuestra iglesia Calvary de Rosarito. Siempre ha sido un gran amigo, un gran pastor, un gran mentor, un gran compañero. Mi esposa y yo también hemos tenido muchos conflictos, hemos pasado por diferentes circunstancias y siempre nos hemos acercado, ya que él nos ha dado consejería tras consejería. Cada que ocupamos un consejo, él está dispuesto con esa sonrisa que lo caracteriza. Te amamos, Carlos. Es una sonrisa tan tremenda, nos escucha y siempre ora por nosotros y nos redirige en una manera maravillosa a través de la palabra de Dios. Sí funciona, háganlo, no lo retarden. Entonces, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y te recuerdo que afecta el trato con la esposa y el esposo cuando no hay estos tratos como deben de ser. Sí afecta la comunión con Dios. No se puede maltratar en casa y pretender tener intimidad espiritual con el Señor. No podemos nosotros tapar el sol con un dedo, tratando mal a nuestros cónyuges y luego en la iglesia levantando las manos. Gloria al Señor, aleluya. No podemos hacer eso. El Señor, los ojos del Señor siempre están puestos sobre nosotros. Ahora, fíjate que el cristianismo ha sido revolucionario y fue revolucionario en una cultura donde la mujer tenía pocos derechos. Al principio de la iglesia, cuando la iglesia primitiva, cuando la iglesia en el primer siglo se comenzaba a desarrollar a través del segundo, tercer, cuarto y quinto siglo, la mujer tenía pocos derechos. Hasta hace poco hemos visto y hemos sabido nosotros que la mujer ha venido a tener más derechos. Entonces, hay culturas donde todavía las mujeres
son reprimidas, donde las mujeres todavía no tienen esa libertad de expresión. Pero gracias a Dios en nuestro país sí lo hay. Oremos a Dios para que todo llegue y cada uno de nosotros estemos en el lugar que corresponde así como Dios lo diseñó. Pedro ordena honrarla como coherederas delante de Dios. Bien, aquí encontramos la segunda manera práctica de reflejar a Cristo. La segunda manera práctica de reflejar a Cristo, nuestra relación con Dios se refleja en nuestro trato hacia nuestra familia. La segunda manera práctica de reflejar a Cristo, nuestra relación con Dios se refleja en nuestro trato hacia nuestra familia. La espiritualidad comienza en casa. No comienza dentro de las paredes de la iglesia, no comienza tampoco en los alcances, tampoco en un retiro. Ahí no comienza, comienza en casa, comienza ahí en nuestro hogar. Ahí es donde se comienza a cultivar, a forjar, a formar esa espiritualidad tanto en el esposo como en la esposa. No sirve de nada levantar las manos en la iglesia si humillamos a quien vive con nosotros. Tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos cuidado de no estar en la iglesia queriendo aparentar, lo puedo decir. Otra cosa que no vivimos en nuestra casa. Porque es muy vergonzoso que nuestra familia nos voltee a ver y por dentro, bueno, no sé qué dirán, pero no creo que digan nada bonito. Entonces no sirve de nada levantar las manos si nosotros humillamos en nuestro hogar a nuestra familia, especialmente a nuestra cónyuge. Amar, recuerda que es escuchar. Amar también es comprender, es servir, proteger y también pedir perdón. A veces, lamentablemente, nuestra cultura es una cultura muy arraigada en el machismo y no, yo no voy a pedir perdón, pues yo no hice nada. Bueno, el Señor nos anima a que nosotros tengamos ese corazón humilde y poder pedir perdón. Si te equivocaste, pide perdón, aprende a escuchar, a comprender, aprende a servir, especialmente en tu hogar, a proteger y a pedir perdón. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esta vamos a verla durante toda la semana y considera Juan 4:20 a través de toda la semana. Es una gran tarea y reflexiona sobre este pasaje bíblico. Ahora, después de hablar al matrimonio, Pedro ahora va a ampliar el enfoque. Esto lo vamos a ver en los siguientes versículos. Los versículos 8 y 9. Lean conmigo el versículo 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Pedro entonces nos va a hablar en estos dos versículos sobre una iglesia que refleja a Cristo. Comienza con la mujer, luego con el hombre y ahora se extiende a la iglesia. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir. Ahora Pedro le habla a todos, no solamente al esposo, no solamente a la esposa, ahora los incluye a todos, a la unidad espiritual, no uniformidad. Todos distintos, pero con un mismo propósito. Ser compasivos. Pedro usa la palabra compasión. Qué hermosa palabra, ¿no? Lo que es la compasión. Él está diciendo, sean compasivos unos con otros. ¿Qué significa esto? Bueno, sufrir con las personas. Ser compasivo es sentir el sufrimiento, pero no solamente tener el sentir aquí en la cabeza o decir, ay, cuánto sufro con esta persona, pero no hacemos nada. Literalmente sufrir con las personas, sufrir en el lugar donde están sufriendo, sufrir por las razones por las que están sufriendo. Hermanos, también él se refiere a hermanos, a la iglesia como una familia. Cuando Pedro se refiere a hermanos, se refiere a la iglesia como una familia en Cristo.
Luego también Él nos recuerda que tenemos que ser misericordiosos. ¿Qué significa ser misericordiosos? Bueno, hemos recibido la gracia, pues de gracia vamos a también nosotros darla de la misma manera que la hemos recibido. Yo recibí la gracia sin merecerla. Entonces cuando mi hermano o mi amigo viene con un conflicto y yo digo, es que no te lo mereces, eso no es problema ni tengo por qué estar cuestionando. Debo de dar gracia. Gracia sobre gracia. La gracia recibida debe convertirse en una gracia otorgada. Amigables, también usa esta palabra. Ser amigables, humildes, accesibles. Tener nosotros una amistad transparente, una amistad verdadera. No salir corriendo de la iglesia, no salir corriendo o ser antisociales, sino tratar de tener una amistad con todos y especialmente con aquellos que han nacido de nuevo, con aquellos que son familia en Cristo. El verso 9 nos dice, no devolviendo mal por mal. Esto contradice totalmente la naturaleza humana. No regresar mal con mal contradice a lo que yo humanamente quiero hacer. Yo quiero regresar un mal con un mal, porque es difícil regresar un bien cuando las personas me están haciendo un mal. Pero entonces recuerdo que he nacido de nuevo, que he recibido la gracia y le pido al Señor que por favor me ayude a poder regresar un bien cuando yo recibo un mal. El creyente rompe el ciclo del odio cuando hace estas cosas. Bendice en lugar de maldecir. ¿Por qué? Porque así actuó Cristo. Nosotros ya no estamos maldiciendo cuando somos maldecidos. Nosotros ya no estamos buscando un mal para las personas cuando recibimos un mal, sino que al contrario, bendecimos y tratamos de dar un bien. ¿Es fácil hacerlo? Es muy difícil. Y sé que también para ti lo es. Por eso vamos a hablarle al Señor, vamos a pedirle dirección y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza de poder bendecir a aquellos de los cuales recibimos nosotros de vez en vez, de tiempo en tiempo, algo malo, porque así actuó Cristo. Bien, aquí encontramos la tercera manera práctica de reflejar a Cristo. La tercera manera práctica de reflejar a Cristo es: el creyente responde diferente porque pertenece a otro reino. Una vez más, la tercera manera práctica de reflejar a Cristo es: el creyente responde diferente. ¿Por qué responde diferente? Porque pertenece a otro reino. Y aquí vamos a hablar un poco de la cultura. La cultura responde con venganza. Culturalmente se nos dice, y muchas veces se nos enseñó de niño, si te pega ese chamaco en la escuela, regrésasela. Claro que sí, ahí estábamos echando nosotros los derechazos y los izquierdazos, y nos pegaban más izquierdazos y derechazos a nosotros que los que podíamos dar. Pero nuestros padres muchas veces eso nos inculcaron. No se deje golpear, porque yo también le voy a poner una. Si se deja usted, yo aquí lo voy a agarrar, y puras de estas. Entonces, la cultura responde con cierto tipo de venganza, pero Cristo responde con gracia. Y esto es muy importante, porque Cristo responde con gracia y yo lo he aceptado como mi Señor y Salvador, o sea que le he entregado las riendas de mi vida. Yo necesito aprender a responder con gracia. Enséñanos, Señor, por favor, a responder con gracia. Cuando alguien nos hiere, tenemos una oportunidad de mostrar el Evangelio. Ese es el momento oportuno para poder mostrar que ha habido un cambio en nosotros, para poder demostrar que el Espíritu Santo vive en nosotros, para poder demostrar que soy un gran lector de la Biblia y no solamente tengo información aquí, sino que ha bajado a mi corazón. Es el momento de demostrar que soy un cristiano que he nacido de nuevo. Eso puede demostrar que el ir a la iglesia, el reunirme y escuchar la palabra de Dios cada fin de semana, entre semana, las veces que yo tengo la oportunidad de hacerlo, está dando un gran fruto. Entonces, cuando alguien te hiera, esa es la oportunidad de mostrar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Bendecir rompe cadenas de resentimiento. El perdón sana el corazón.
La humildad protege el testimonio de la iglesia y la humildad abre puertas al evangelio. Qué importante es poder vivir estas etapas, porque el perdón en realidad sana el corazón. Muchas veces pedimos perdón y aunque la persona no lo acepta, en realidad sana mi corazón. Yo le he dicho, ¿sabes qué? Perdóname. Y la persona quizá me pueda decir, nunca te voy a perdonar. Bueno, yo estoy recibiendo ese perdón y lo estoy haciendo abiertamente porque quiero sanar mi corazón. Y la humildad abre puertas al evangelio. Aquí se encuentra un niño. Un niño le pregunta, papá, ¿qué significa amar a los enemigos? Imagínate este niño, ¿no? Me imagino que tenía muchos enemigos en la escuela. Papá, ¿qué significa amar a los enemigos? El papá respondió, muy fácil. Primero aprende a amar a tu hermano. Sencillo. Si nosotros aprendemos a amar a nuestros hermanos, amar a nuestros enemigos, va a ser también fácil. Primeramente, necesitamos aprender a amar a nuestros hermanos. A veces el desafío más grande no está fuera de la iglesia, está exactamente allá dentro de la iglesia. Muchas veces nuestro desafío poderoso de fe, de humildad, de amor, está dentro de la iglesia. Pero si nosotros no tenemos la capacidad y no trabajamos en todas esas cosas que nos están faltando para vivir una vida cristiana en plenitud, y no lo hacemos dentro de la iglesia y se nos dificulta dentro de la iglesia, va a ser muy difícil que lo podamos hacer fuera de la iglesia. Si dentro de nuestras propias relaciones no somos capaces de llevar el perdón, el amor, la paz, entonces no vamos a poder hacerlo afuera. Y Dios nos dice, ama a tus enemigos. Entonces la mejor manera es comenzando amando a nuestros hermanos. Efesios 4, 31 y 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, aquellos amargosos, todo enojo, aquel que siempre está enojado, la ira, que es diferente al enojo, aquel que está airado, la gritería, aquel que no hace otra cosa que gritar, la maldicencia, habemos muchos, habemos para no decir, es así como lo voy a decir, toda maldicencia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cuál es el consejo que Pablo le da a la iglesia de Éfeso? Es que se tiene que quitar toda amargura. Quítese toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia, para que entonces nosotros podamos amar a nuestros hermanos y por ende poder amar a aquel que lo consideramos nuestro enemigo. Bien, Pedro concluye mostrando que este estilo de vida no es una sugerencia opcional. No es a ver si, pues ahí trata, inténtale. No, es algo que el cristiano necesita trabajar todos los días en tener y reflejar el carácter de Cristo. Dios mismo observa y responde a quienes viven conforme a su voluntad. Él también es un espectador y está viendo. Él también está mirando cómo nosotros nos comportamos. Y pues vamos a leer los últimos versículos del 10 al 12. Versículos 10 al 12 y con esto terminamos. Dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios bendice al que vive en su camino, en el camino que Dios le ha señalado. Pedro aquí está citando el Salmo 34. Es un gran salmo, es una gran, son palabras de mucha esperanza y de ánimo. Está citando este salmo maravilloso, el Salmo 34, y dice que desea disfrutar la vida debe cuidar primeramente su lengua. ¿Por qué esta cosa tan pequeña nos hace tanto daño? Bueno, vamos a estudiar más adelante Santiago y ahí lo vamos a ver qué es capaz de hacer este miembro tan pequeño que es la lengua. El verso 10 dice, refrenar la lengua, detener la lengua. Las palabras pueden construir hogares o los pueden destruir. La lengua es un mal que enciende fuegos, dice
Santiago. El versículo 11 dice, apártense del mal. No basta evitar el pecado. No solamente podemos irnos nosotros evitando una y otra cosa pecaminosa. Él dice, apártense totalmente, apártense del mal. De hecho, la santidad es ser apartados para el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Entonces, no basta evitar el pecado, también debemos perseguir el bien, perseguir la paz. Dice, busquen la paz y síguenla. Hay muchos que yo he escuchado, bueno, ya encontré la paz. Bueno, amigo, sígala. No solamente la encuentre, porque encontrar la paz es solamente hoy me siento en paz, pero si tú sigues la paz, constantemente vas a tener una vida de paz. Y para tener la paz y obtenerla se requiere de esfuerzo. No es solamente aquí en la mente, oh, que en paz estoy. No es solamente un pensamiento tener paz. Para lograr la paz con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra iglesia, con los vecinos, en el trabajo, se requiere esfuerzo. Se requiere de estar constantemente teniendo el deseo de estar en paz con todos, especialmente con nosotros mismos. El versículo 12 nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Recuerda que Dios observa, escucha y responde, pero también resiste al que persiste en el pecado, aquel que persiste con los oídos sordos, aquel que persiste y dice, el cabo yo me la sé de todas, yo aquí le voy a hacer como yo quiera, el pastor qué, yo qué. Entonces, si tú tienes ese tipo de pensamiento, dice que él resiste a aquel que persiste en el pecado. Pedro termina recomendando o recordando que la ética cristiana está basada en el carácter de Dios. También tenemos una gran tarea en el comportamiento cristiano y está basada en el carácter de Dios. No obedecemos para ganar salvación. No estamos en obediencia porque entonces Dios se va a enojar conmigo y me va a quitar la salvación. No obedecemos para ganar salvación. Obedecemos porque pertenecemos al Señor. Porque el cambio viene de dentro hacia afuera. Porque el Señor que mora en nosotros nos ha sellado con la promesa del Espíritu Santo, nos ha prometido una vida eterna, entonces obedecemos porque le pertenecemos a Él. Y esto nos lleva a nuestra cuarta manera práctica de reflejar a Cristo. La cuarta manera práctica de reflejar a Cristo es una vida piadosa, disfruta la bendición de caminar cerca de Dios. Una vida piadosa disfruta la bendición de caminar cerca de Dios. Y esa es la verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad no depende de las circunstancias, depende de una relación correcta con Dios. Si tú estás buscando la verdadera felicidad y no la has pegado, pues esta tarde yo te quiero decir que depende esa felicidad de una relación correcta con Dios. Cuando vivimos conforme a su voluntad, nuestra conciencia permanece limpia, nuestra comunión con Dios crece, nuestro testimonio también impacta a otros y de esa manera experimentamos la paz del Señor aún en medio de las pruebas. Proverbios 15:1 por último dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Bien, Pedro nos ha presentado un relato del creyente cuya fe transforma todas sus relaciones. Una vez más lo voy a leer para ti. Pedro presenta un relato del creyente cuya fe transforma todas sus relaciones. ¿Dónde? Primeramente en el hogar. El evangelio se refleja en el respeto en el hogar, el amor sacrificial, y la comprensión mutua. Necesitamos trabajar en todas estas áreas, en podernos saber comprender, en ese amor sacrificial y el respeto, especialmente en nuestro hogar. Luego, en la iglesia, ahí es donde se manifiesta a través de la unidad con los demás. No solamente la unidad, sino la compasión, el perdón y la humildad. Y delante del mundo, porque también
el mundo está observando, se evidencia en una conducta que responde al mal con el bien. Y sobre todo confía plenamente en Dios. La transformación comienza en el corazón y se hace visible en las acciones diarias. Un matrimonio centrado en Cristo, una iglesia que vive en armonía y un creyente que cuida sus palabras y busca la paz son un verdadero testimonio del poder del Evangelio. Ahora, vamos a preguntarnos esta semana, ¿aquí hay tarea para la semana? Las personas que viven conmigo pueden ver a Cristo reflejados en mi manera de hablar, de amar, de vivir, de servir. Ellos, haz un cuestionario, pregúntales, ¿estoy reflejando esto? ¿De verdad reflejo lo que estoy aprendiendo en la iglesia? Si permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras relaciones, nuestro hogar se convertirá en uno de los testimonios más convincentes del Evangelio para nuestra generación. Recuerda que viene una generación atrás de nosotros y necesitamos nosotros predicar el Evangelio en nuestro hogar, cada uno donde Dios lo puso, con la autoridad que lo ha puesto, sin atropellar al otro, en amor, en comprensión y en valores cristianos y espirituales. Si nosotros hacemos estas cosas, entonces recibiremos una gran bendición de Dios. Es una bendición de sabiduría para poder llevarnos en paz en nuestro hogar, en la iglesia y aún con el mundo en el que vivimos. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda que Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Yo de verdad estoy maravillado de lo que Dios sigue haciendo, está haciendo y va a hacer por cada uno de ustedes en esta semana. Así que consideremos repasar este mensaje durante la semana y ver cuál es nuestra posición, cómo la estamos llevando a cabo y cómo estamos reflejando el amor de Cristo. Ahora, yo quiero compartir contigo este mensaje que es muy importante y se llama nacer de nuevo. Qué importante es nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos un matrimonio, hay personas que llegan a la iglesia, llegan a Jesús, llegan a Cristo, pero lamentablemente no han nacido de nuevo. Llegan al conocimiento, conocen quién es Jesús, conocen alguna parte de la Escritura o se la conocen muy bien, pero aquí la importancia de nacer de nuevo. Porque un cristiano no es cristiano porque conoce la Biblia. Tampoco es cristiano porque pues se sabe algunas alabanzas y cada año va a la iglesia porque sus papás lo invitan o porque la novia pues quiere ir a la iglesia. Entonces, pero esto no te hace cristiano. El cristiano tiene un punto de partida. Hay un lugar donde el cristiano comienza a llevar ese paso que lo lleva a la vida eterna y se llama nacer de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, felicidades. Te felicito porque eres parte de la familia de Cristo. Pero si no lo has hecho y esta tarde quieres nacer de nuevo, tú lo puedes hacer. Es por fe, a través del arrepentimiento, creer que Jesús resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios y que Dios tuvo el poder para levantarlo y que tiene el poder para levantarte de los muertos a ti mismo. Es a través de la fe, el arrepentimiento y decirle al Señor, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. El Señor dice que si tú en arrepentimiento confiesas tus pecados y los recibes, Él promete salvarte en el momento. Si tú lo haces ahí donde estás, el Señor te salva en ese mismo momento y te promete una vida eterna. Si tú lo has hecho, por favor, ponte en contacto con nosotros, mándanos un mensaje, queremos celebrar contigo. Dios te bendiga y esperamos saber de ti. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos en la próxima.